La noche en que Julián Arencibia fue traicionado, el puerto dormía bajo una luna opaca y las gaviotas callaban como si supieran lo que estaba a punto de ocurrir. Julián era joven, obstinado y feliz. Creía que el mundo tenía un orden justo y que el amor bastaba para sostenerlo. Acababa de comprometerse con Clara y al día siguiente partiría rumbo a la capital con una carta que, según le dijeron, podía cambiar su destino. No sabía que esa misma carta sería la soga que le cerraría el cuello. 3 hombres lo esperaban en la taberna del muelle. Uno era su amigo de la infancia, Mateo, cuya sonrisa siempre había sido fácil y cuya ambición nunca había aprendido a leer. Otro era Esteban Ríos, un funcionario menor que fingía desprecio por el poder mientras lo deseaba con hambre. El tercero no estaba presente, pero su sombra pesaba más que todos en don Basilio Llerena, un nombre pronunciado en voz baja, un hombre que convertía favores en cadenas. La acusación fue rápida y precisa. Dijeron que Julián llevaba mensajes contra el gobierno, que conspiraba con enemigos invisibles, que su viaje no era inocente. Julián rió, incrédulo, hasta que vio el miedo en los ojos de Mateo. Entonces comprendió que la verdad no importaba. Importaba quién hablaba primero y quién escuchaba mejor. Esa misma madrugada lo arrestaron. No hubo juicio ni despedidas. Clara se enteró días después, cuando el barco ya había zarpado hacia una isla, Prizren, de la que nadie regresaba igual. En el vientre del navío, encadenado entre hombres rotos, Julián sintió por primera vez cómo la esperanza se desgasta como hierro al agua salada. El encierro fue largo, sin fechas ni promesas. Aprendió a medir el tiempo por las grietas del muro y por el sonido de los pasos del carcelero. Allí conoció a Elías Montoya, un anciano de mirada lúcida que decía haberlo perdido todo menos la memoria. Elías hablaba de libros prohibidos, de fortunas escondidas y de la paciencia como única arma verdadera. Julián escuchaba en silencio, mientras algo nuevo, oscuro y firme, comenzaba a crecer en su interior. Durante años, Julián creyó que la prisión estaba diseñada para borrar a los hombres. Sin embargo, gracias a Elías, comprendió que también podía reconstruirlos. El anciano le enseñó a leer el silencio, a recordar cada agravio con precisión quirúrgica, y sobre todo, a esperar. Bajo una losa suelta del suelo, Elías ocultaba mapas dibujados con carbón y palabras susurradas sobre una herencia perdida, un tesoro ligado a una familia extinguida por la traición. No hablaba de oro con codicia, sino como de una herramienta para torcer destinos. La noche en que Elías murió, con la respiración rota y la voz apenas viva, confió a Julián su secreto final. Le habló de una cala olvidada, de una gruta que solo se abría cuando el mar retrocedía, y de un nombre que debía adoptar cuando fuera libre. Julián no lloró. Guardó cada palabra como una promesa sellada con sangre. La fuga ocurrió meses después, durante una tormenta que desgarró el cielo. Aprovechando el caos, Julián se lanzó al mar con una determinación que no conocía límites. Nadó hasta que los brazos dejaron de ser suyos y la noche se volvió una sola masa negra. Despertó en la orilla, medio muerto, pero libre. El mundo lo recibió con indiferencia. Nadie buscaba a un prisionero olvidado. Julián enterró su antiguo nombre junto a sus recuerdos más frágiles. Viajó durante años, siguiendo las pistas de Elías, aprendiendo a moverse entre comerciantes, banqueros y hombres que vendían lealtades al mejor postor. En la cala prometida, encontró la gruta, y dentro de ella, la fortuna que cambiaría su rostro y su voz. Renació como don Julián de Arencibia y Salvatierra, un hombre culto, elegante y peligrosamente generoso. Desde la sombra, comenzó a tejer su regreso. No buscaba venganza inmediata, buscaba justicia medida, lenta y perfecta. Cada traidor tendría exactamente aquello que merecía, ni más ni menos. Y mientras la ciudad celebraba la llegada de un nuevo benefactor, nadie sospechaba que el pasado acababa de llamar a la puerta. La primera pieza del plan fue Mateo. Julián sabía que la culpa era un veneno lento, así que decidió alimentarlo con cuidado. Se presentó ante él como un inversor interesado en viejos negocios del puerto. Mateo, ahora dueño de almacenes y de una reputación respetable, no reconoció en aquel hombre impecable al amigo que había condenado. Sin embargo, algo en su voz lo inquietó desde el primer encuentro. Julián le ofreció sociedades fáciles,
créditos generosos y una confianza absoluta. Mateo prosperó rápido, demasiado rápido. Cuando la ambición se le subió a la cabeza, Julián retiró el apoyo con la misma elegancia con la que lo había concedido. Los acreedores aparecieron, los papeles se volvieron en su contra y los socios desaparecieron. En pocas semanas, Mateo quedó solo, arruinado y perseguido por la sospecha de fraude. La noche en que se quitó la vida, Julián observó el puerto desde su balcón sin sentir alegría ni tristeza, solo equilibrio. El segundo fue Esteban Ríos. Había escalado en la administración pública y se presentaba como un hombre intachable. Julián se ganó su confianza financiando obras benéficas y alabando su integridad en círculos influyentes. Luego dejó caer, con precisión milimétrica, documentos falsificados que confirmaban pequeños delitos reales. No hizo falta exagerar. La verdad, bien colocada, fue suficiente. Esteban cayó en desgracia, abandonado por los mismos a quienes había servido. Don Basilio requería otro trato. Era demasiado poderoso para una caída directa. Julián se acercó a su entorno, compró voluntades, sembró dudas y esperó. Cuando finalmente se enfrentaron, Don Basilio vio en sus ojos algo que ningún dinero podía comprar. Reconoció al hombre que creyó destruir. Murió poco después, consumido por el miedo y la certeza de que no todo se puede controlar. Al final, Julián buscó a Claran. Ella no lo reconoció de inmediato. Había amado a un joven, no a este hombre marcado por el silencio. No pidió perdón, ni explicó su ausencia. Le devolvió, en cambio, la libertad que él había perdido tantos años atrás. Se despidió sabiendo que la venganza no llena el vacío, pero al menos le había dado forma. Tras cerrar el último capítulo de su plan, Julián sintió un cansancio antiguo, más profundo que el de la prisión. La ciudad seguía su curso, ajena a que 3 destinos habían sido cuidadosamente corregidos. Ahora todos lo respetaban. Lo invitaban a mesas donde se decidían guerras económicas y alianzas eternas. Pero en medio de ese poder, recién conquistado, descubrió algo inquietante. Ya no deseaba nada. Comprendió entonces que su verdadera condena no había sido el encierro, sino el tiempo dedicado al rencor. Cada paso que había dado hacia la venganza lo había alejado del hombre que fue. Y sin embargo, no se arrepentía. Había cumplido la promesa hecha en una celda húmeda, bajo la voz moribunda de un anciano. Decidió desaparecer de nuevo, esta vez por voluntad propia. Vendió propiedades, cerró cuentas, repartió donaciones anónimas que cambiarían la vida de desconocidos. El nombre de don Julián de Arencibia y Salvatierra quedó asociado a gestos nobles y a un misterio elegante. Nadie supo cuándo se marchó. Años después, en un pequeño pueblo costero, un hombre solitario observaba el mar cada atardecer. No hablaba de su pasado, pero en su mirada había una calma ganada a pulso. A veces pensaba en Clara, no con dolor, sino con gratitud. Otras veces recordaba a Elías y sonreía, sabiendo que algunas herencias no se miden en oro. Cuando la muerte llegó, lo hizo sin drama. El hombre fue enterrado sin honores, bajo un nombre sencillo. Pero en algún lugar, en las corrientes invisibles del tiempo, la historia de Julián Arencibia seguía viva, como advertencia y como leyenda, porque hay hombres que pierden todo para entenderlo todo y pagan el precio exacto por volver a ser libres. Mucho tiempo después, algunos aseguraban haber visto al hombre del pueblo escribir largas cartas que nunca enviaba. Decían que eran confesiones, o tal vez relatos destinados a nadie en particular. En ellas hablaba de la justicia como una balanza imperfecta y del perdón como un lujo que no todos pueden permitirse. Nadie leyó esas páginas, pero quienes lo trataron coincidían en que irradiaba una serenidad extraña, como si hubiera sobrevivido a sí mismo. La leyenda creció sin intención. En tabernas y muelles se murmuraba sobre un benefactor anónimo que había corregido abusos, arruinado tiranos y salvado familias enteras sin mostrar jamás su rostro. Algunos decían que había sido un noble caído en desgracia, otros que un prisionero fugado con un tesoro imposible. La verdad quedó fragmentada, repartida entre rumores y silencios. Si alguien hubiera unido todas las piezas, habría entendido que Julián no buscó ser un dios ni un demonio. Fue simplemente un hombre que se negó a aceptar una injusticia y pagó el precio de enfrentarse al mundo con paciencia infinita. Su historia no tuvo aplausos ni redención pública, pero sí algo más raro, coherencia. Y así,
Cuando el mar borró las últimas huellas de su paso por la arena, quedó solo el eco de una vida transformada por la traición y moldeada por la voluntad. Porque hay venganzas que destruyen y otras que enseñan. Y la de Julián Arencibia no fue un grito, sino un largo y calculado susurro contra el destino.